Quiero hablar acerca, se titula Guerra o Paz. ¿Sí está grabando? Miren, ya ves, ¿por qué te vas? No, déjenme aquí al Cristo. Híjoles, bueno, ni modo. Se titula Guerra y Paz. Y quiero hablar acerca de dos reyes muy diferentes. Normalmente se comparan de un punto de vista bueno, pero creo que hay una diferencia muy grande, y es entre Salomón y David, o más bien debería ser David y Salomón, ¿no? Normalmente los que han leído o los que han oído de Salomón, pues normalmente pues hablan, ¿no? Hablan mucho acerca de su sabiduría, de cómo fue uno de los reyes más, ¿cómo se podría decir?, celebrados en su tiempo. Llegó hasta la reina de Etiopía en ese tiempo a visitarlo, a ver si es cierto lo de su sabiduría, y le hacían preguntas. ¿Cómo se dice? La cantidad de dinero o la prosperidad que tuvo Israel en ese tiempo era una cosa bárbara. De repente hablan de las 700 mujeres que tuvo, ¿verdad? Pero aparte de eso, hablan muy bien de él, y de la otra persona pues es David, ¿no? Y creo que muchos hablan acerca de David, pero le dan mucho enfoque a lo que sucedió con Betsabé, que de hecho llega a ser la mamá de Salomón, el rey. Pero quiero hablar un poco sobre estos dos. Creo que en nuestras vidas todos anhelamos paz, ¿no? México hoy está viviendo unas situaciones donde realmente los mexicanos queremos paz, ¿no? Queremos estar en paz. Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados del abuso y queremos paz, todos queremos vivir en paz. Y creo que en nuestra vida espiritual, quizás a veces nos sentimos de la misma forma, ¿no? Así como que ya no quiero estar peleando con eso, ya no quiero luchar, ya nomás me quiero sentar y descansar. O muchas veces ni comenzamos, ¿no? Nomás llegamos y, como les decía, de calientabancas, ¿verdad?, los domingos, sin jamás tomar iniciativa lo que es el reino de Dios. Y quiero hablar acerca de estos dos reyes y la diferencia entre ellos. Entonces vamos a comenzar con David. David, el rey David, un hombre valiente, un hombre justo. Dice la escritura que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Y que era el único, de hecho es el único rey en la escritura donde dice algo así. Hay otro donde, creo es Josías, donde dice que no hubo rey antes y después como él, ¿no? Pero que diga conforme al corazón de Dios, David es el único que se hace esa mención, que se menciona eso. Y se me hace interesante, ¿no? Y digo, bueno, entonces si su corazón realmente era conforme al corazón de Dios, entonces sería bueno estudiar eso, ¿no? Que es muy importante. Yo les recomiendo leer Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Son 4 libros, no están muy cortos, muy largos, y se pueden dar cuenta de la integridad de ciertas personas y la desintegridad de otras, ¿no? Está muy bien esos libros. Pero tan entregado a Dios David, que Dios escoge a David como parte de su linaje. ¿Se imaginan tener poder decir, no, Dios me escogió a mí, el linaje van a ser Jesús, ¿no? Alguien que quizás no fue perfecto, pero completamente entregado a Dios, ¿no? Es el primer rey de Israel que ahora sí Dios escoge. El otro como que más bien era un rey para apaciguar a los israelitas, y Dios les entregó un rey que era a la imagen de los israelitas, ¿verdad? Ustedes todos, cuando les digo, piensen en un héroe, y ya ahorita todos se imaginaron a Tom Cruise, ¿no? O Brad Pitt, ¿verdad? O algo así, ¿no? O el Capitán América, sí es él, ¿no? El Thor, etcétera. ¿Por qué? Porque en nuestra mente siempre tenemos una imagen de que es perfecto, ¿no? Y siempre proyectamos ese tipo de
de persona, no, pues alguien perfecto, pues alguien así musculoso, fuerte, alto. Hay gente que hasta tiene preferencia de color de piel, ¿sí? Y dice, no, pues alguien exitoso es un güero, etcétera, ¿no? Que es ahora sí en realidad equivocado porque es una percepción humana. Todo eso, lo de lo que tenemos como héroes o gente que respetamos, es una percepción humana. Entonces siempre es una percepción fallida, siempre. Y eso es lo que era Saúl. Saúl era un hombre que dice que a todos los de Israel les sacaba del hombro para arriba, todos le llegaban, más bien del hombro para abajo, todos les llegaban del hombro para abajo. Alguien que era grande, que era fuerte, que tenía estatura, que era de buen semblante, o sea, era guapetón, le hacía así, copetazo. Era tan grande que cuando David se enfrenta con Goliat, dice que la armadura no le quedaba, le colgaba. Entonces no era así cualquier persona, era una persona que uno podría decir que es formidable, ¿no? Pero David no. David llega siendo el primero que es el más pequeño de sus hermanos, es el que apacenta ovejas, que llevan a Samuel, ¿verdad? Dice, no, pues necesito que vayas a ungir a David. Llega Samuel a la casa de Isaí, le dice, oye, pues necesito a tus hijos, mano, porque de tus hijos hay un rey. Y le presenta al mayor, no, Dios dice que este no es, y este no es, y este no es, y este. Y luego se le acaban los hijos. Le dice, oye, espérate, pero no tienes... Ah, pues sí, tengo uno allá por allá apacentando ovejas, ahora que me recuerdas. Ah, pues tráete a ese, ¿no? Ya se lo traen y este es. Entonces no era una persona que conforme a la mentalidad del hombre, era alguien que se podría pensar como rey. Pero conforme al corazón de Dios, o la mentalidad de Dios, era alguien que era líder, que tenía el corazón que debía de tener. David era un joven que al parecer le encantaba la adoración, siempre cantaba a Dios, escribió un montón de salmos. Ahí está la salida, por favor. 3 meses allá al Francisco, ¿cómo se llama? El Instituto Frank Warren, a estudiar y ya regresa. Instituto Bíblico, ok. Ya mira, ya hasta me hiciste. Bueno, se gozaba en cantarle a Dios, y no creo que era un tipo de adoración como el que hoy vemos, ¿no? Que hoy se da una adoración muy similar a la del mundo. Es una copia parecida del mundo, cuando realmente antes el mundo le copiaba a la iglesia, no para música, pero ahora se ha invertido eso. No creo que a David le importaba los conciertos o a ver cuántas partituras puedo vender, porque en ese tiempo pues es casi lo único, ni modo de vender discos. O haciendo acá así como sus estadios y todo el rollo. No, su corazón era cantarle a Dios, y es lo que él hacía. Y de hecho un día estuve platicando con un amigo, él me decía, pero ¿tú crees que nadie oía esas? Le dije, pues si era un pastor y estaba en el campo, obviamente le estaba cantando, y los únicos que estaban oyendo eran un montón de borregos. No, para que no se ofendan, ¿verdad? Pero, o sea, ¿a quién le estaba cantando? A Dios nada más, ¿verdad? Después me dice, sí, pero sí tocó para Saúl. Sí, pero no era porque eran las mañanitas, dice, ¿verdad? Otra, la maestra, por favor, que ustedes dos se vayan a estudiar allá. Sí, ¿verdad? Sí, no, pues con razón se nota. Entonces, es algo que él anhelaba hacer para Dios. Aun cuando fue con Saúl, no era así como que David estaba tratando de buscar ese puesto. Es que dijeron, oye, yo conozco un chavo que, pues tráemelo, ¿no? Pero bueno, David no tuvo la oportunidad de construirle el templo a Jehová. Dios se lo prohibió, aunque era algo que siempre estaba en su corazón. Y de hecho él pasaba mucho tiempo en el templo adorando, y de hecho con él yo creo se puede ver el único ministerio ahora sí de música,
entre los levitas de adoración de 24 horas diarias ahí en el templo. Es algo que estaba muy apegado a su corazón. También tenía una fe completa en Dios David. Y yo creo que este tipo de fe no se puede llegar a menos de que realmente estés convencido que Dios es el creador del universo. Porque a David le pasaron unas cosas bien gachas. Yo cada vez que vuelvo a leer su historia, yo me quedo así como que, válgame, cómo tenía aguante. Porque yo hubiera matado a Saúl unas 3, 4 veces, ¿no? Pero él realmente tenía una fe en Dios. Una fe tan fuerte. Obviamente todos conocemos la historia de Goliat, ¿verdad? David y Goliat. Él estaba convencido, decía, pues si Dios me ha liberado, Dios, es que no me va a liberar de pues claro. Pero no solo eso, pero cuando Dios lo unge como rey, él dice, no, yo tengo fe que Dios me va a establecer, yo no tengo por qué pelear. Eso también habla de que él reconocía la autoridad, ¿sí? Después de que Saúl muere, él no fue a conquistar a Israel ni nada así. Él se esperó que Dios hiciera todo teniendo esa fe, esa certeza de que Dios lo que le había dicho es lo que iba a hacer. Y no tuvo que levantar un dedo y termina siendo él rey de Israel, sin tener que esforzarse en contra de Saúl o el linaje de Saúl. También era alguien que conocía la autoridad. Es lo que les decía, Saúl lo persiguió un montón de veces. Lo intentó matar 2 veces, ¿no? Y de todos modos regresó con Saúl para tocar la tercera vez, ¿no? Y dijeron que la tercera es la vencida, ¿no? Y esa vez sí lo dañó y dijo, se me hace que sí, como que se le prendió el foco. Se me hace que una de estas sí me atina la lanza, ¿verdad? Entonces mejor me voy. Y se va a la fuga y se pasa todo ese tiempo corriendo de Saúl, pero al mismo tiempo sirviéndole a Saúl. ¿Sí me entienden? Todo ese tiempo que él estaba fuera, él nunca se puso en contra de Saúl. Todo ese tiempo que él estuvo fuera, él estaba sirviendo hasta cuando fue a vivir con los filisteos, que eran el enemigo. Desde allí él hacía estragos. ¿Por qué? Porque él decía, es que mi rey es Saúl. Eso que Saúl lo quería matar, ¿no? Cuando Saúl se muere, dice, pues su hijo es rey, yo no me puedo levantar contra él. Y pasó 7 años de rey en Judá. Y otro cuate fue y lo mató al hijo, y ya se quedó rey David como rey, pero teniendo una certeza de quién era la autoridad, ¿no? Y también era alguien que tenía arrepentimiento. Más o menos aquí es donde vamos a empezar. Todo este carácter que tenía David, yo creo que fue forjado porque él constantemente vivió en guerra toda su vida. Si no era Saúl, eran sus hijos, ¿no? O su esposa, o etcétera. Siempre algo que lo traía siempre buscando a Dios constantemente. Y él era alguien que buscaba la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos bien que se me hacen padres, especialmente con los músicos, porque hoy en día los músicos son así como que, ay, please, no, o sea, nosotros estamos acá y ustedes allá, ¿verdad? Y eso se tiende también a dar en la iglesia. Y uno de los ejemplos que yo uso es que, ¿sabes qué? Puedes ver a David, y David era todo un músico, pero también era un guerrero. Al momento que le tocaba dejar el arpa, el salterio, lo que sea, lo dejaba, agarraba la espada y vamos a partírsela a quien se la tengamos que partir, ¿no? Y se lanzaba. Y hoy en día veo muchos chavos que según están en el ministerio de música, ¿no? Y lo dicen, oye, carnal, tenemos que ir a limpiar tazas. Ay, no, por favor, yo para eso no sirvo, ¿verdad? Tengo un tío que dice que si no sirves para limpiar tazas, no sirves para nada. Y es cierto. Pero ese es el tipo de actitud, que debemos de tener, porque si estamos constantemente en guerra, estamos constantemente en situaciones que nos ponen a buscar a Dios, ¿no? ¿Sí me entienden? Él desde el momento que huyó, él constantemente está buscando qué es lo que Dios quiere que haga, a dónde me voy, a dónde me escapo, y qué es la meta de Dios para Israel, es esto, entonces yo voy a esforzarme a eso. Y de un montón de amargados que llegaron con él a esa cueva, ¿verdad? Era Alibaba y los 40 ladrones casi, ¿verdad?
él llegaron a ser los valientes de David. Pero porque él influyó de esa forma, él estaba tan constantemente buscando a Dios, siendo influenciado por Dios, que él pudo también impactar la vida de estos hombres. Es ese rojo. Pero el momento en que David dice, ¿sabes qué? Yo he peleado mucho, ya cuando es el rey. Yo he peleado mucho. Hoy quiero descansar. Y decide descansar. Dice que no fue a la guerra esa vez. Y es cuando nos topamos con la historia de Betsabé, que la ve que se está bañando en el techo. Yo no sé si era cultural en ese tiempo, no sé, pero me imagino que quizás no, ¿eh? ¿Mande? Bueno, los dos estaban en el techo. y le entró la lujuria. Y yo me imagino que Betsabé le podía haber dicho que no, pero quizás también dijo, de aquí soy, papá. ¿Ah? Pues sí, ¿verdad? Y la embaraza. Y su siervo Urías, que está en la guerra, regresa, quiere que se junte con ella, lo emborracha para que piense que sea su hijo. Él no, porque él es fiel a su rey y no se deja. Y dice, ¿sabes qué? Mátamelo. Y lo matan, ¿no? Obviamente no era perfecto. Pero cuando llega Natán, el profeta, a confrontarlo, y dice, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho es un pecado y está mal, etc. Él inmediatamente se arrepiente, ¿no? Y él vive las consecuencias de lo que hizo. Una de las consecuencias es que su hijo que tuvo con Betsabé iba a fallecer y murió. Y él aún en arrepentimiento muere el bebé y dice que va al templo a adorar. Pero todo ese carácter está forjado porque él constantemente se mantenía en esa guerra espiritual, ¿sí me entienden? Yo sé que también era física en ese tiempo, pero era una guerra para que de él diciendo qué es lo que Dios quiere en mí, siempre, 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 siempre. Un corazón de arrepentimiento. Y luego nos vamos a su hijo, Salomón, que al parecer todo comienza muy bien, muy bonito. Dios es alguien que dice que él es joven, que necesita sabiduría, le pide sabiduría a Dios, Dios se la da, es de los más celebrados en su tiempo, tuvo aliados por todos lados, Salomón. Miren, si tuvo, no me acuerdo cuántas esposas eran, como 300 y feria, ¿no? Concubinas, ¿no? Entonces 300 esposas, cada una de esas era una alianza con algún rey o un pueblo. Entonces, ¿se imaginan? Ni México, esas ni México las tiene, las vamos a vender en el 2018. Así hubiera dicho, ¿verdad? Tuvo aliados donde fuera, construyó el templo de Jehová. Tuvo, en realidad, pues David fue el que le dejó la herencia, ¿no? De todo el dinero. Pero él invirtió una cantidad de 174,000 millones de dólares, que es lo que hoy sería en ese templo. Ahí sí diría el peje, ¿verdad? Diría, esas ni Obama las tiene, la vamos a vender. No se aguanta la risa. Inmediatamente comienza a construir el templo, es alguien que se invirtió completamente. Al parecer todo iba en buen camino. En ese tiempo dicen que la plata era como piedras, que no tenía valor, que era tanto la grandeza de Israel, que la plata no tenía valor. ¿Se imaginan vivir en un lugar así? Impresionante, ¿no? Una fortaleza económica. Pero Salomón comenzó a perder su corazón para Dios. No hubo guerra en su tiempo, aunque tenía una de las militares más grandes, ¿verdad? No hubo guerra. Una de las formas que Salomón alcanzó una economía tan fuerte y una estabilidad tan grande fue que hizo muchos acuerdos con muchos reyes.
Y el primerito rey que nosotros vemos que hace trato es con el rey de Egipto. Dice que Salomón amó a la hija de Faraón, ¿no? Y una de las primeras cosas que vemos en la Biblia es que les prohibían a los israelitas, les dijeron, no regresen a Egipto. Primera persona que hace trato es Egipto. Y comienza, poco a poco, comienza a perder lo que realmente su corazón al principio era para Dios. Él realmente no creo que tuvo una confianza en Dios, no creo. ¿Por qué? Porque en ningún momento podemos ver a Salomón en alguna situación donde él tuvo que confiar que Dios tenía que intervenir. ¿Sí me entienden? Como con David, que estando corriendo y escapándose continuamente veíamos la mano de Dios que lo salvaba, lo rescataba, o le daba palabra o le daba instrucción. Pero no se ve con Salomón eso. Pero Salomón estaba en paz. ¿Sí me entienden? Salomón vivía en paz. Vivía en lujos, vivía... Y no estoy diciendo que eso está mal, ¿sí me entienden? Lo que estoy diciendo es que cuando hay paz, uno baja la guardia, ¿no? Mira todo lo que estamos haciendo. Uno comienza a engañarse por las cosas buenas que está uno viviendo. David no tenía la oportunidad de hacer eso. Apenas adornaban la cueva y ya traían al Saúl ahí a ir a buscar otra cueva. Vámonos. Salomón no fue probado. No tuvo que correr, no tuvo que luchar. Siempre hubo paz. Y el amor que él tenía por sus mujeres cambió su corazón. Había algo que él deseaba. Sí, y yo sé que quizás no las tuvo a todas, ¿verdad? No, si yo amo a mi esposa, mejor no digo ese chiste. Yo voy a decir un chiste, pero mejor no. Sí, está mi madre. Al rato no se ve por ahí los lentes así, o algo que me aviente. Comenzó a perder ese corazón para Dios porque tenía él algo que deseaba de esta tierra. Le gustaban las mujeres. Y haciendo esas alianzas, yo creo que a él le gustaba la vida buena. No dice el dicho que uno rápido se acostumbra a lo bueno, ¿no? Yo creo que a él le gustaba su vida que él estaba viviendo, y no solo eso, pero el poder que él ejercía, porque en realidad la mayoría de todos los que estaban alrededor de Israel le daban tributo a Israel. Sí, no era así como que, sí, hacemos un acuerdo, era como que o pues, tú me das tributo o te la parto. ¿Cuál escoges? No, pues te damos tributo, ¿verdad? Entonces él también ejercía un poder grande en ese tiempo, y yo creo que él amaba eso, y que era lo natural del hombre es seguir haciendo eso crecer, ¿no? O sea, más poder, más bienes, más lujos, más mujeres, ¿verdad? Para él era eso. Una vida sin adoración, una vida que no vemos donde él se iba y se entregaba al templo. Vimos que construyó el templo, ¿verdad? Pero él no se ve que él estaba buscando a Dios. Pues porque ahora sí, como dijo Jesús, ¿verdad? Es difícil que un rico entre al reino de los cielos. No es porque es rico, es porque viven en comodidad. Porque no hay razón, entre comillas, ¿verdad?, para buscar a Dios. Tan así fue la cosa que Dios levantó a un hombre que se llamaba Jeroboam, y Dios dijo, este va a ser el nuevo rey. Y luego Salomón termina haciendo lo que hizo Saúl con su papá, lo quiere matar. Jeroboam termina escapándose a Egipto, un abuso de autoridad ya. ¿Sí me entienden? ¿Sí ven cómo se está corrompiendo todo eso? Y ahora él le dice, no, ya no es suficiente yo tener el poder, ahora hay alguien que se quiere levantar porque yo fui desobediente, pero no importa, lo quiero matar para que no me quite lo que tengo. Y corre a Egipto Jeroboam. Vamos a ver las diferencias entre los dos, ya que los vimos. David no construyó el templo de Jehová, pero siempre tuvo un corazón lleno de adoración. Salomón construyó el templo de Jehová, pero su corazón
adoraba a otros dioses. A final de cuentas, dice que Salomón terminó adorando los dioses de sus esposas. Fíjense el contraste. David tenía fe en Dios. Salomón no tuvo fe en Dios. Fue tan así que Dios desconfió de él. Dijo, ya no debería de ser rey, necesitamos levantar otro. Reconocía la autoridad puesta por Dios David. Nunca se levantó contra Saúl, nunca se levantó contra sus hijos. Salomón abusó de su autoridad. Terminó queriendo matar a Jeroboam, aunque Jeroboam no le había hecho nada, ni se había levantado contra Salomón. David se llenó de arrepentimiento cuando necesitaba arrepentirse. Cuando lo de Betsabé, él reconoció que había pecado y él se arrepintió. Con Salomón, todo lo que él estaba haciendo, y aún así sentía celo por lo que él tenía, ¿no? Por lo mismo de Jeroboam, decía, ay, pues yo quizás sí le he regado lo que sea, pero este cuate a mí no me va a quitar lo que es mío. Una diferencia ahí. Y David amó a Dios. Cuando Natán llegó y le dijo que le iba a pasar todo eso, su ruego era que el Espíritu de Dios no se apartara de él. Ese era su ruego. Y Salomón amó al mundo más que a Dios. Hay una diferencia enorme entre estas dos personas. Y yo creo que David hizo lo que pudo hacer, o pudo hacer lo que hizo, más bien, porque él se mantuvo ocupado en las cosas de Dios, no porque descansó, sino él veía una oportunidad y decía, ok, de aquí para dónde, y luego de aquí a dónde vamos, y de aquí a dónde, y de aquí qué hacemos, y nunca se detuvo él. El día que desistió, ¡pum!, cayó en pecado, ¿verdad? Pero y Salomón estuvo en paz toda su vida, nunca tuvo que luchar. Entonces, yo creo que nosotros así debemos de estar, de que debemos de estar buscando nunca descansar en nuestra búsqueda espiritual, en nuestra guerra espiritual. Yo sé que hay gente, miren, hay muchas generaciones, vamos a decir en Estados Unidos, yo creo que aquí eso comienza. Hay muchas generaciones que ya son cuarta, quinta generación de cristianos, y ellos han heredado muchas cosas buenas de las otras generaciones, ¿sí me entienden? Pues han heredado la plenitud del Espíritu Santo, el ver los milagros, el ver las sanidades. Ellos han visto todo eso, pero se han detenido, ¿no? Como que, ay, pues está chido todo eso, pues ahora vamos a disfrutar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y comienzan a descansar. Y hoy comenzamos a ver lo mismo en nuestros jóvenes. Comenzamos ya a ver jóvenes de segunda, tercera generación que ya han estado experimentando todo esto y comienzan a descansar. Y yo creo, a lo mejor nosotros que somos primera o segunda generación, vemos lo que está sucediendo en la iglesia, vemos el mover de Dios y también comenzamos a descansar. Así que todo va bien, todo va creciendo, vamos prosperando, vamos, y comenzamos a relajarnos. Y creo que ese es un error. No podemos nada más descansarnos en nuestras riquezas espirituales. Nuestras riquezas espirituales son para llevar al mundo realmente, ¿verdad? Y yo me pregunto, por ejemplo, como Pablo decía, que dice que tenía un mensajero de Satanás, ¿no? Que llegaba a él y le tentaba, y dice, y yo someto, dice, azoto mi cuerpo, ¿verdad? No creo que era así de que por mi culpa, ¿verdad? Era más bien que él estaba sometiendo su cuerpo a buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan así en la mañana? Quiero orar ahorita. Y el que levanta la mano sape por mentiroso. Pero verdad que no es natural. Nos levantamos y, híjoles, quisiera haber dormido un poquito más,
o a lo mejor no descansé bien la noche, o a lo mejor llevo mucho trabajo. Pero hay unos que nos levantamos y decimos, bueno, estoy cansado, pero no importa, tengo que someter mi cuerpo. Lo voy a someter y voy a pasar tiempo en oración, voy a pasar tiempo leyendo escritura, voy a pasar tiempo con Dios. Y sometes tu cuerpo. Ese es parte de esa guerra espiritual. Si ustedes no tienen eso en sus vidas, pues olvídense de realmente avanzar en lo que es aprender de Dios y quién es Él y qué es lo que está haciendo. Y no solo eso, pero quizás le estamos dando lugar y estamos abriendo puertas a tentaciones y pecados porque estamos en paz. Porque no queremos estar en guerra, ¿eh? Pero estamos en una guerra espiritual. La Escritura dice. Y dice que no es una física. Dice, no es contra sangre ni carne. Es contra potestades, espíritus. Esa es nuestra guerra espiritual. Y saben que nosotros no podemos ganar esa guerra si estamos en paz. Y yo la verdad, yo después de ver esto, yo digo, ¿sabes qué? Se oye bonito la paz. Se oye bonito el vivir en esos lujos. Pero si a final de cuentas vivir en la paz me lleva a donde llevó a Salomón, pues yo no quiero eso para mi vida. Yo prefiero vivirme en guerra espiritual. Aunque quizás yo voy a sentir que necesito momentos para descansar, ¿verdad? Pero de eso no te tienes que preocupar. La Escritura dice, miren, nosotros tenemos un Dios eterno. ¿Se imaginan qué tan cansado está? No está cansado. ¿Sí me entienden? Es eterno. Él no se cansa con esas cosas. En Isaías 40 dice que en el momento donde tú ya no puedes dar otro paso, dice, Él te va a dar fuerzas. Y no nada más para que aguantes. Dice, fuerzas de tal forma que volarás como un águila, es lo que dice, te levantarás como un águila. De eso se trata. Yo sé que en nuestra mentalidad humana nosotros a veces pensamos, pues esto es lo que yo puedo hacer, o hasta aquí puedo llegar, o ya de aquí yo ya no aguanto. Pero cuando nosotros estamos con un Dios que es eterno, que nunca se cansa, que podamos llegar en momentos donde decimos, sabes que de aquí yo ya espiritualmente ya. Pero podemos llegar a Dios y Él dice, pues no te preocupes porque yo te puedo dar, yo puedo renovar tus fuerzas, ¿no? Y puedes seguir adelante y te vuelves a llenar de esa energía y vuelves a esa guerra espiritual, ¿no? Pero debemos de tener en nuestra mente que debemos de estar constantemente metidos en acción espiritual. No hay que hay una palabra, se me está yendo, es como complacer, como estar complacientes, se puede decir, complacientes con lo que tenemos. Es bueno lo que tenemos en México, es bueno lo que tenemos en la iglesia, es bueno lo que la iglesia mexicana ha experimentado por medio del mover de Dios. Todo eso es bueno, pero no nos deberíamos de complacer con eso, deberíamos estar constantemente, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es más? ¿Dónde es donde puedo meterme? Yo les decía el domingo pasado que muchas iglesias que no son activas son las que se están peleando, y es porque quieren disfrutar de lo que Dios ya ha traído y bajan la guardia, y luego como no hay nada que hacer, se comienzan a meter en cosas que no les incumbe y comienzan a caer en pecados y etcétera, 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 ¿no? Nosotros deberíamos de aprender de David en decir, ¿sabes qué? Yo me quiero meter en broncas donde solo Dios me puede sacar de ahí. No nos gusta pensar eso, ¿verdad? Pero es la verdad donde dices, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me lleves a lugares y momentos donde yo pueda decir, Dios, si tú no haces algo en mi vida, hasta aquí llegué. Y no estoy diciendo que cosas descabelladas, pero estoy hablando en obediencia, ¿sí me entienden? Lo que David estaba haciendo no era descabellado, él estaba obedeciendo, pero hubo momentos donde él decía, ¿sabes qué? Si Dios, si tú no haces algo en mi vida, hasta aquí llegué. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí porque me gusta ser pastor?
Dice mi mamá que sí, ¿verdad? Sí, todo para no quedarse ella, dice, ¿verdad? En realidad, yo no estaba buscando este puesto, sí. Es un reto que Dios me dio. Y yo he estado en momentos donde digo, ¿sabes qué, Dios? Si no haces algo, me cae que no llego para el domingo que entra. Pero me forza a buscarlo, me forza a estar en acción, me forza a seguir en esa pelea continua, ¿sí me entienden? Lo más fácil para mí sería llegar los domingos y sentarme allí e irme. Sería lo más fácil. ¿Sí me entienden? Hay muchos líderes, hay muchas iglesias en Durango. Para mí lo más fácil sería, ¿saben qué? Vamos a cerrar aquí villas y cada quien que le dé para donde quiera. Y yo voy a llegar el domingo y no tengo que ensayar, no tengo que estudiar, no tengo que predicar, no tengo que hacer consejería, no tengo que pensar en misiones, no tengo que nada. Nomás de domingo al jueves y al domingo llego, me siento, recibo y me voy. Sería lo más fácil. Pero no nos podemos complacer con eso. Se supone que todos somos, ahora sí se va a ir un poquito chistoso, pero se supone que somos soldados, ¿no? de Dios. Una guerra espiritual. ¿De qué sirve un soldado que no está metido en el combate? Ustedes díganme. ¿Mande? Le cuesta el país, así es, absorbe nada más. China tiene la militar más grande del mundo, ¿no? Que se dijeron, no, que China se lanzó una guerra, pero nomás vinieron 3 porque los demás les dio flojera. Pues no importa. Entonces en realidad la militar de China es 3, ¿verdad? No son miles y miles y miles. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día, que nosotros necesitamos cambiar esa mentalidad. Es que si nosotros realmente somos soldados, debemos estar constantemente pensando en esa guerra, dónde es donde me tengo que meter, en qué situaciones donde Dios quiere que yo esté para que yo pueda confiar en Él y forjar ese carácter. Un carácter que sabe respetar la autoridad, un carácter que sabe tener fe en Dios. ¿Ustedes creen que la fe en Dios nomás así como que aparece? No, hombre, son retos. Y empieza uno de poquito a poquito y jamás se acaba. Jamás. Pero eso forja en nosotros esa confianza en Dios, esa cercanía. Y si nosotros decidimos descansar, decidimos estar en paz, decidimos nada más vivir de las bendiciones que otros traen, nos vamos a perder. Nunca vamos a conocer a Dios, nunca vamos a saber qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es su corazón. Nada de eso. Vamos a vivir una vida mediocre cristiana. Y eso no es lo que Dios quiere. Se quedaron muy serios todos. ¿Cómo ven? Si estamos fuera de servicio, pues estamos fuera de la guerra, ¿no? Un soldado que no se presenta a la confrontación ha desperdiciado todo su entrenamiento, todo su equipo, toda su enseñanza, todo ha sido un desperdicio, porque no llegó a la confrontación. Yo creo que Dios nos está retando a nosotros a decir, pues llega la confrontación espiritual, ¿no? Y nosotros ni tenemos de qué preocuparnos porque a final de cuentas pues, estamos del lado de Dios, ¿no? Ni modo, ¿qué nos va a pasar? No pasa de que te mueras. ¿Sí me entienden? Yo no sé ustedes qué piensan. El cristianismo no es para vivirla en paz. El cristianismo es porque empezó una revolución en tu vida. ¿Sí me captan? Llegó la verdad a tu vida y comenzó a darte luz de cosas que no estaban bien y comenzaste a oír y te comenzaste a acercar a Dios y Dios comenzó a retar cosas en tu vida. Eso no es porque Dios quería traer paz a ti, Él quiso traer una revolución a tu vida de cosas que estábamos haciendo mal.
Eso es lo que es el cristianismo, es una revolución constante en contra de la mentalidad de este mundo. Pues yo no sé ustedes, pero yo no quiero vivir en paz. Ustedes deciden, si gustan ponerse de pie. Nos vamos a despedir. Yo creo, para mí es así. Yo creo no hay momento en la vida que nosotros vamos a llegar a decir, ¿sabes qué? Me toca, por ejemplo, lo de la jubilación. No me acuerdo qué porcentaje de la gente jubilada fallece 3-4 años después de jubilarse, porque ya no hay motivo, ya no hay algo que los esté impulsando, ya no hay visión y fallecen. Yo creo que es lo mismo como cristianos, ¿no? Yo me acuerdo que a mi abuelito yo le decía, oiga abuelito, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Y dice, no, a mí me van a sacar de aquí en ¿cómo les? Con los pies por delante, así decía, ya muerto. Dice, yo no creo en eso de la jubilación, dijo yo, esto hasta que aquí queden. Y yo creo que eso marca la diferencia entre, pues ahora sí, los grandes cristianos y los que a final de cuentas se pierden, ¿no? Yo creo que yo nunca he visto un cristiano que dure 40 años en la iglesia que nunca haga nada. A mí no me ha tocado, pues no sé. O a lo mejor es gente muy frustrada, puede ser si están ahí. Así que yo los reto a ustedes, a que ustedes quieran seguir constantemente buscando ese conflicto espiritual. En dónde es donde pueden ejercer, en dónde es donde se pueden estirar, en dónde es donde pueden constantemente ser retados por Dios. Que yo por experiencia le digo, hay veces que tú vas a decir, ¿qué onda? Aquí se me hace que ya patiné. Y luego Dios llega y hace algo y esa fe crece, ¿sí me entiendes? Y luego después te hace hacer algo más loco todavía, ¿no? Pero así comienza esto, comienza con esa voluntad de decir, ¿sabes qué? Dios, donde tú quieras que yo esté, llévame. Así está el ministerio de mi mamá, así comenzó con lo de las muchachas. Ella no estaba así como que, hoy abrimos, ¡tará! Era que, oiga, ¿se acuerda que usted me dijo que cuando mi hija llegara a la secundaria que se la mandara? Y voy, no, pues vas y vas. Y Dios siempre ha suplido. Así es como comienzan estas cosas, estos retos. Puedes comenzar pequeño, pero Dios comienza a multiplicar eso mientras uno siga siendo fiel. Entonces, se quedaron muy callados, pero espero que esto quede en sus corazones. Vamos a orar y quedamos despedidos, ¿sí? Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que muchas veces como cristianos tenemos la tendencia de querer estar en paz, Padre. Tenemos un romanticismo acerca de la guerra espiritual y muchas veces no nos aplicamos y no nos disciplinamos a realmente ponernos en esas situaciones donde tenemos que confiar en ti, Padre. Yo pido, Señor, que tú en nuestras vidas comiences a retarnos a cada uno. Tú sabes exactamente cómo retarnos para no ser de aquellos que estamos aquí y estamos en paz sin hacer nada. Yo te reto a que yo pido que tú nos retes a que estemos constantemente buscando estar en esa confrontación espiritual, en someter nuestros cuerpos a nuestro espíritu también, Padre. Yo pido que tú nos des sabiduría para saber cómo hacerlo, Señor, que tú abras nuestras mentes para poder entender cómo es que lo quieres, cómo quieres, y que nuestras vidas comiencen a cambiar en esa forma, Señor. Que poco a poco podamos dar testimonio
de los retos que tú pones en nuestras vidas y cómo has contestado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Estamos despedidos. No se le olviden los, ¿qué? Las quién sabe qué papas. Esas. Y las galletas y los muffins, ¿eh? Que Dios les bendiga.